Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabra de Vida Eterna. Hoy traigo nuevamente al canal, a este podcast, al filósofo Diego Alejandro Chivillotti, doctor en filosofía por la Universidad de Madrid. Él nos viene a hablar hoy acerca del pensamiento filosófico y teológico de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, sin más, les dejo con él. La importancia de Santo Tomás es conocida y reconocida por todos, tanto en la filosofía, ¿no?, como en la teología. Y la dificultad que tiene su pensamiento es que debemos presuponer muchas cosas que encontramos en el pensamiento de Aristóteles. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento mínimo de Aristóteles, de sus principales obras, como mínimo metafísica, física, en fin, sus principales aportaciones, para poder entender también la aportación de Santo Tomás o Tomás de Aquino. Solo como ejemplo, cada vez que Santo Tomás se refiere a el filósofo en sus escritos, se está refiriendo a Aristóteles, no a un filósofo en general. El siglo de Santo Tomás es el siglo XIII. Es un contexto histórico marcado principalmente por dos hechos. Por una parte, el desarrollo de las universidades, las universitas, que se podía entender de varias maneras, y una de las cuales, en relación a sus orígenes en la Europa cristiana en los siglos XII-XIII, es lo que se conocía como Universitas Scientiarum, ¿no?, una organización en la cual se imparte todo el saber, entendido esa universitas en el sentido que originariamente tenía el concepto de universo, que significaría la reunión de todas las cosas en una unidad. Por lo tanto, en este caso, la organización, la coincidencia de todas las ciencias alrededor de un saber que las aglutina. En la Edad Media, este saber que las aglutinaba era la teología, que hacía que todas se subordinaran, o todos los otros ámbitos de conocimiento se subordinaran a ella, incluido también los antiguos trivium y quadrivium latinos, que incluían, en el caso del trivium, la gramática, la retórica y la dialéctica, o lo que nosotros llamaríamos hoy dialéctica, llamaríamos la lógica, y el quadrivium incluía aritmética, geometría, música y astronomía como disciplinas fundamentales. Y otra cuestión muy interesante, ya veis que me estoy centrando más en el contexto porque necesitamos mucho contexto para entender a Santo Tomás, era la actividad docente que había pasado del siglo XI al XII de las manos de monjes principalmente benedictinos a las del clero secular. Pero también en este caso se irá cediendo a las nuevas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos principalmente, fundados a inicios del siglo XIII. Y estos franciscanos, dominicos, irán situando figuras en las universidades, pero también tendrán centros propios para la formación. Por ejemplo, los Studium en Alemania, por ejemplo, en Alemania actual, en Colonia, era un centro de dominicos, ¿no? Y todo esto fue decisivo, y cito el caso de Colonia porque el caso de Colonia o Köln en la Alemania actual fue importante para Santo Tomás, para estudiar, para prepararse, mucho antes que en Salamanca, ¿no?, que es esta universidad tan antigua, tuviera una cátedra de teología. Ya existían en los estudios de los conventos de franciscanos y de dominicos en la propia ciudad, en la propia Salamanca. Y por lo tanto, la presencia de
estas órdenes religiosas, de estos miembros de estas órdenes, era cada vez más importante. Esto por un lado, la cuestión formativa. Por otro hecho importante en este contexto es la irrupción de Aristóteles, de las obras de Aristóteles en latín, cosa que nos puede sorprender, pero no hubo un trasvase directo desde las obras de Aristóteles en griego al latín, no fue tan directo, primero porque se perdieron cosas, después porque tuvimos que esperar a que se tradujeran muchas. En este caso, la Escuela de Traductores de Toledo fue muy importante, por ejemplo, y las aportaciones, porque al traducir también comentaban esas obras. Por lo tanto, lo que leían eran la traducción del griego al latín, pero también los comentarios que hacían en latín a esas obras. Por lo tanto, ya estaban haciendo esto una nueva filosofía, que era una interpretación, no era Aristóteles, sino una interpretación de Aristóteles, y todo esto hizo que llegaran de esta manera y también que hubiera toda una serie de crisis en el seno de los estudios de teología. ¿Por qué una crisis? Porque la irrupción de Aristóteles lo que provoca es que se rompa esos esquemas de los que habíamos hablado al hablar de San Agustín, esos mundos platónicos agustinianos, el del Dios y el alma humana y el del mundo material, esa división entre dos mundos, o lo sobrenatural y lo natural. Esto se va a romper especialmente con esa irrupción de Aristóteles. Básicamente, ¿por qué? Porque a partir de la irrupción de la obra de Aristóteles se va a dejar de ver esos dos mundos, esa dualidad, como ámbitos que son totalmente separados, ¿no? Claro, al cuestionar esos dos mundos, el mundo de Dios y el alma por un lado y el mundo material por otro, lo primero que podía provocar es una reacción del creyente diciendo: pero esto no es algo anticristiano, esto no es algo herético. ¿Cómo podemos hacer una filosofía cristiana? ¿Cómo podemos pensar a Dios? ¿Cómo podemos hacer teología cristiana partiendo de una premisa que está rompiendo con lo que durante siglos, que fue pasando de generación en generación, había sido la teología, que era la teología de San Agustín, que procedía de Platón? Esto también provocaba, para relacionarlo con lo que explicábamos antes, una separación en el ámbito del conocimiento, porque a partir de ese modelo se tenía que distinguir entre física, la física que estudia todos los entes móviles y los entes materiales, la matemática, que hace el estudio de esos mismos entes, pero hace abstracción de la materia, y después la teología, que sería el estudio de los seres inmóviles y los seres inmateriales, como puede ser los ángeles, como puede ser Dios. Santo Tomás va a posicionarse en un, podríamos decir, aristotelismo moderado, ¿no? Con una gran deuda por Aristóteles, pero con ciertos matices. Pero sí partiendo de una premisa fundamental, que es que solo podemos conocer a partir de lo sensible. Es decir, él sostenía que todo ser creado, es decir, toda realidad excepto Dios, tiene como su carácter fundamental la finitud. Y a pesar de que el conocimiento nos acerca a esa infinitud, o podríamos decir más que nos acerca, limita esa finitud nuestra, el conocimiento, es decir, cuando conocemos, cuando pensamos, estamos más cerca de Dios, podríamos decir, por lo tanto, trascendemos un poco esa finitud. Pese a esto, en la medida que somos seres que conocemos, cognoscentes, como el ser humano, a pesar de que a veces se acerca a lo infinito, el alcance del conocimiento finito nunca es ilimitado, ¿no? Siempre está condicionado, claramente condicionado, porque el principio del conocimiento humano procede de los sentidos. Y los sentidos son imperfectos y los sentidos nos pueden engañar. Dicho de otra manera, el origen sensible de todo conocimiento humano no quiere decir que este conocimiento se reduzca a lo sensible, que solo podamos conocer lo sensible, porque cada vez que estamos conociendo, también estamos autoconociendo, y el acto de autoconocimiento, por definición, no es ninguna realidad sensible para Santo Tomás, no es un acto intelectual.
Por eso también para Santo Tomás, como en Aristóteles, la metafísica no solo es posible, sino que la metafísica es lo propio del ser humano. Como mínimo, si la tomamos como ciencia, la ciencia siempre buscada y una ciencia quizá nunca alcanzada, pero una ciencia de las causas últimas, o lo que también llamaba Aristóteles la filosofía primera. Es decir, es lo propio del ser humano, pero también el conocimiento metafísico está limitado y condicionado. Y de hecho, el único acceso a los contenidos no sensibles es mediado, es indirecto, no es inmediato, sino que es mediado. Siempre necesita una mediación y no podemos tener imágenes de esos contenidos. Sí que tenemos de las cosas sensibles, ¿no? En conclusión, para Santo Tomás, podríamos decir que en relación al conocimiento que podemos tener de Dios, podríamos decir en primer lugar que el objeto infinito es inadecuado al sujeto finito que somos, y por otra parte, de la causa primera, para decirlo como lo decía él, tomándolo de Aristóteles, solo podemos conocer la existencia, pero no podemos conocer su esencia. Veamos lo importante que es la razón, el papel que tiene la razón en la fe, o la relación que tiene la razón y la fe. No es que sea en Santo Tomás que la fe sea ajena al ejercicio de la razón, como vemos que tiene esa relación tan estrecha, pero tampoco falta un componente que no se deja reducir al influjo, a la influencia filosófica aristotélica, que es la concepción de la naturaleza más específica del ser, la naturaleza de la realidad profunda, que es la de una naturaleza comunicativa en Santo Tomás. Es decir, que el ser, todo ser, y Dios es el ser máximo, es comunicación, es acción comunicativa. Así es como entiende Santo Tomás lo que en Aristóteles es el acto, o la energeia en griego en Aristóteles, porque él considera que la naturaleza de cualquier acto es que se comunique el mismo, ¿no? Actuar es comunicar. Aquí lo original no es tanto que él equipare el conocimiento y la comunicación. Recordemos que en griego logos ya quería decir no solo razón o conocimiento, sino también palabra. Recordemos el inicio del Evangelio según San Juan, en griego enarge an o logos, que se suele traducir como en el principio era el verbo, es decir, logos como comunicación. No es tanta la originalidad en esto, sino en presuponer que esto es así porque el mismo ser ya es el mismo comunicación. Y esto es un supuesto derivado de una conclusión claramente de tradición judeocristiana, y es la de que todo es creación, es decir, acción comunicativa de Dios, y que Dios mismo es autocomunicación interna expresada en la Trinidad. Dicho esto, la gran aportación seguramente, o que más influencia ha tenido de Santo Tomás, especialmente en la historia de la filosofía y de la teología también, es la cuestión de las 5 vías, o las vías de conocimiento de Dios. Las 5 vías podríamos decir, de acceso racional a la existencia de Dios, que él las presenta como una unidad, en un conjunto. Quedaría por preguntarse si esas 5 vías tienen que ver con que cada vía es un acceso al ser divino, o si solo las 5 vías como conjunto son las que permiten concluir con la certeza de la existencia de Dios. Las 5 vías, 5 realidades son las siguientes. Primero, un primer motor no movido. Cuando digo esto, a los que conozcan a Aristóteles les sonará, y a los que no lo conozcan pues les sonará bastante a chino, pero el primer motor sería el motor inmóvil que mueve todo lo demás, a una realidad, podríamos decir, diferente de toda otra realidad, una realidad sensible que es cambiante, o podríamos decir una acción perfección diferente de toda acción perfección imperfecta, ¿no? Esto es la principal vía de acceso, vía de acceso a Dios. Después, una primera causa exterior, un ser no contingente, es decir, un ser necesario,
una realidad sumamente perfecta y después una inteligencia que ordena todo, una inteligencia ordenadora y providente. Esto incluso tendrá resonancias que llegarán al siglo XVIII, a Kant, a Immanuel Kant, gran filósofo del siglo XVIII, que estableció una vía única que le acercaba a la existencia de Dios, una vía que era moral, y que con esto desmontaba o pretendía desarbolar las vías, estas pruebas cosmológicas que él llama, que son estas 5 vías que planteaba Santo Tomás. Para que tengamos 2 ejemplos claros de la escolástica medieval, personificados en la figura seguramente más brillante, o una de las más brillantes, como fue Santo Tomás, leeré 2 fragmentos, un fragmento de la Summa Theologica, donde se pone en cuestión el sentido de la teología, la posibilidad incluso misma de la teología, hablando sobre la posible existencia o no existencia de Dios. Hace una afirmación y después la negación de la existencia, es decir, conocimiento racional de lo divino, y después un fragmento de la Summa contra Gentiles, donde hará una afirmación rotunda de la existencia de Dios. En un texto básico, en el primer libro de la Summa Theologica, Santo Tomás se pregunta por el objeto de la ciencia teológica, de qué se ocupa la teología, y dice lo siguiente: como la intención principal de esta sacra doctrina es transmitir el conocimiento de Dios, y no solo en cuanto a aquello que es en sí, sino también en tanto que es principio de las cosas y su fin, y especialmente de la criatura racional, como es manifiesto por lo que se ha dicho antes, con vista a la exposición de esta doctrina, trataremos de Dios, del movimiento de la criatura racional hacia Dios, de Cristo, que como hombre es para nosotros el camino para dirigirnos a Dios. Ahora bien, la consideración de Dios será dividida en 3 partes, ya que consideraremos primero lo que pertenece a la esencia divina, después lo que pertenece a la distinción de las personas y tercero lo que pertenece al proceso de las criaturas a partir de él, en mayúsculas. En torno a la esencia divina, sin embargo, hay que considerar primero si Dios existe, segundo, cómo es o más bien cómo no es, y tercero, habrá que considerar aquellas cosas que pertenecen a su operación, es decir, la ciencia, la voluntad y la potencia. Sobre esto primero demandaremos 3 cosas: si es evidente por sí mismo que Dios existe, después si es demostrable y finalmente si Dios existe. Así, más adelante, Santo Tomás escribe lo siguiente: parece evidente por sí mismo que Dios existe. En efecto, llamamos evidentes para sí a nosotros aquellas cosas cuyo conocimiento se encuentra naturalmente en nosotros, como es manifiesto en el caso de los primeros principios. Pero como dice el Damasceno en el principio de su libro, el conocimiento que Dios existe es algo natural en todos. Se refiere a Juan Damasceno y al libro de la fe ortodoxa. Es uno de los padres de la Iglesia. Continúa Santo Tomás: por lo tanto, es evidente por sí mismo que Dios existe. Después continuará diciendo que son evidentes aquellas cosas que son conocidas en el momento en que conocemos sus principios. Lo que el filósofo, dice él, es decir, Aristóteles, atribuye a los primeros principios de las demostraciones. Pero lo que es muy interesante es que más adelante, en la Summa Teológica también, dentro del primer libro, pero en otro capítulo, dice: parece que Dios no exista. Entonces pone a prueba esta afirmación y dice: en efecto, si de 2 contrarios uno fuera el infinito, el otro se destruiría totalmente. Pero con la palabra Dios se entiende precisamente eso, que es un bien infinito y cierto. Por lo tanto, si Dios existe, no sucedería nada malo. Sin embargo, hay mal en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Segunda puesta a prueba de esa afirmación de la no existencia divina. Además, aquello que se puede realizar con pocos principios no se hace con muchos. Si podemos realizar con pocos principios, ¿para qué complicarnos? Es un poco este el significado.
Pero, dice Santo Tomás, parece que todas las cosas que aparecen en el mundo se pueden realizar por otros principios, suponiendo que Dios no exista, ya que las que son naturales se reducen al principio que es la naturaleza, y las que son intencionadas se reducen al principio que es la razón humana o la voluntad. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de afirmar la existencia de Dios. Pero, dice Santo Tomás, en contra de esto hay quien dice que en el Éxodo Dios mismo dice: yo soy el que soy. Y a partir de entonces Santo Tomás responde de una manera brillante diciendo que la existencia de Dios se puede probar por las 5 vías que he expuesto antes. Finalmente, en la Suma contra Gentiles pone a prueba esta afirmación también y pone a prueba las 5 vías para afirmar la existencia de Dios. Y dice lo siguiente: todo lo que puede ser y no ser tiene alguna causa, porque considerado en sí es indiferente a lo uno y a lo otro, y así es necesario que haya alguna causa que lo determine a una de ambas posibilidades, de donde, no siendo admisible el proceso indefinido, es absolutamente exigido el ser de algo necesario que sea causa de todo lo indeterminado a ser y no ser. Pero una cosa es necesaria cuando tiene en sí la causa de su necesidad, y no puede darse proceso infinito, siendo por tanto preciso llegar a algo que en sí y de suyo sea necesario. Tal no puede ser más que uno, como consta por el primer libro, y este es Dios. Luego es necesario que todo sea reducido por él a sí mismo como a la causa del ser. Como se ve, Santo Tomás es un autor difícil, exigente, que exige mucho, pero también vale la pena atravesar estos caminos difíciles que propone, porque de ellos se sale reforzado y se sale también con una relación muy interesante entre la razón humana y la fe. Y bueno, aquí hemos tenido las palabras del filósofo Diego Alejandro Chivillotti, hablándonos con mucha sabiduría acerca de Santo Tomás de Aquino. Les doy las gracias a ustedes como oyentes por haber participado de este podcast. Le doy las gracias a Diego también por haber colaborado nuevamente con mi canal para grabar este vídeo. Les invito a que le den un like si os ha gustado, que se suscriban al canal, que lo compartan, que den en la campanita de las notificaciones para que les avise cada vez que subo un vídeo, así como también les invito a ver el canal de Diego que tiene sobre filosofía, que se llama Filosofía de Bolsillo, donde habla de muchos temas de filosofía en profundidad. Y bueno, hermanos, les mando un abrazo muy grande, la paz del Señor esté con ustedes y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Chao.